espacio que hemos diseñado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia para compartir un poco del trabajo que hacemos en nuestra escuela, en nuestro posgrado. Me presento para quienes no me conocen. Yo soy el doctor Alejandro Vargas Peláez, soy odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia, y soy ortodoncista del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia e igualmente instructor clínico y docente del mismo, del cual me siento muy orgulloso de pertenecer hace ya muchos años. Y bueno, pues vamos a ver hoy un tema que es bastante común en la consulta de ortodoncia, que es el apiñamiento severo. Entonces es un tema que tiene muchos abordajes y que la idea es que nosotros podamos buscar soluciones muy simples para poder llegar a la resolución del mismo. Estos espacios los estamos compartiendo cada 15 días. Aprovecho para comentarlo para que siempre estén pendientes de las redes sociales de la escuela, por Instagram, por Facebook, por YouTube, en donde vamos a abordar diferentes temas. También estamos acá, pues, como todos los instructores y todos nuestros residentes, tanto de primero como de segundo año, compartiendo el trabajo que hacemos en la escuela y pues espero que este espacio sea de mucho aprovechamiento. Muchos saludos pues, a nuestros colegas, odontólogos generales, ortodoncistas, pacientes, familiares y demás que estén conectados. Les doy la bienvenida a este espacio y los dejo con el doctor Humberto para dar inicio al tema. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Para mí es un placer estar hoy aquí junto a todos ustedes. Como dijo el doc, yo soy el doctor Humberto Sayek, soy residente del CESO. Y bueno, hoy estamos en este espacio interactivo al cual llamamos webinar para hablarles de este tema que me parece pues súper interesante, que son las soluciones clínicas simples para el manejo del apiñamiento severo. Pues este es un tema pues supremamente importante en la ortodoncia porque como dijo el doc, lo vamos a tener mucho en nuestra consulta día a día. Entonces, este tema hace gran parte de esto. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar ya. Bueno, para empezar vamos a hablar de qué es el apiñamiento dental. Entonces vamos a tener que el apiñamiento dental lo vamos a llamar como a todas esas alteraciones que ocurren por falta de espacio en los huesos maxilares. Entonces, esto nos va a generar ¿qué? Un amontonamiento de los dientes. Y esto nosotros lo vamos a llamar como dientes apiñados. Entonces, en la imagen que estamos viendo aquí, estamos viendo esos dientes tristes, ya que se encuentran fuera de su arco, no se encuentran apiñados. Entonces, ese amontonamiento, como ya lo dije anteriormente, es el apiñamiento dental. ¿Y por qué tenemos ese apiñamiento dental? Ahí es a donde vamos a ir ahora. Entonces, la etiología precisamente es eso, es el porqué de las cosas. Y el porqué de las cosas en este caso no solamente es una cosa, es multifactorial. Entonces va a ser en este caso, pues por factores genéticos, puede ser también por una pérdida prematura de dientes deciduos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros perdemos dientes de forma prematura, por un ejemplo, que presentamos caries a muy temprana edad y una carie muy extensa y se tuvo que extraer ese diente, esos dientes deciduos que están al ladito tienden a irse hacia ese espacio vacío. Entonces, ¿verdad? Migran hacia ese espacio y ¿qué hacen? Que los dientes se amontonen y causen el apiñamiento. Otra causa también, la fuerza de la masticación y los músculos. En muchísimas ocasiones tenemos que una descompensación muscular, ¿verdad? Puede causar daños en nuestra oclusión, lo que va a generar también un apiñamiento dental. Una fuerza excesiva en la masticación también va a generar este apiñamiento dental. Y otra cosa muy importante son los hábitos orales nocivos, como por ejemplo, pues hábito de dedo, ¿verdad? Andar pues masticando objetos, entre otros. Estos hábitos también nos pueden generar apiñamientos dentales. Entonces, como podemos ver aquí en esta diapositiva, no solamente es un factor lo cual genera este apiñamiento, sino simplemente son muchísimos factores, es una etiología multifactorial. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de apiñamiento dental que pues, encontramos, que se presentan. Y pues existen diferentes clasificaciones, esta es una de ellas. Y esta clasificación que estamos viendo lo va a medir según el grado de apiñamiento.
Entonces vamos a tener apiñamientos leves, apiñamientos moderados y apiñamientos severos. ¿Cómo vamos a encontrar el apiñamiento leve? El apiñamiento leve va a ser de 3 milímetros o menos. El apiñamiento moderado va a ser de 3 a 5 milímetros y el apiñamiento severo va a ser de más de 5 milímetros. ¿Qué estamos viendo aquí? Que estamos midiendo el apiñamiento, o sea, el apiñamiento puede ser cuantificable, lo cual es buenísimo porque para nuestro diagnóstico nos va a ser pues muchísimo más fácil. Entonces, vamos ahora con otra clasificación, ¿verdad? Entonces, esta clasificación que tenemos aquí nos va a hablar acerca de la cronología de la aparición y sus causas. Entonces, según la cronología de la aparición y sus causas, le vamos a montar los siguientes tipos, como apiñamiento primario, apiñamiento secundario y apiñamiento terciario. Entonces, en el apiñamiento primario va a ser por causas genéticas, entonces donde los dientes son demasiado grandes y no van a guardar esa proporción con el tamaño de los maxilares. ¿Qué vamos a tener en el apiñamiento secundario? En este caso va a ser por causas locales, entonces vamos a tener una pérdida temprana de dientes y malos hábitos. Y en la terciaria es importante porque aunque se presente en pacientes que aunque tuvieron un tratamiento exitoso, pues no utilizaron de forma correcta sus retenedores dentales. Y esto pues le pasa a muchísimos pacientes que dicen, Doc, ¿y por qué se me volvieron a apiñar los dientes? Doc, ¿y qué pasa aquí? Claro, porque no pues tuvieron un uso correcto de los retenedores. Y también dicen que también se ha relacionado con la erupción de los terceros molares. Pues hay muchas veces que terminamos los tratamientos pues cuando pues los pacientes ni siquiera se le han erupcionado estos terceros molares, están apenas en guía de erupción, están apenas erupcionando, y bueno, y pues no se le ha indicado todavía la extracción de los terceros molares, pero es supremamente importante que el paciente siga yendo a sus citas de retención para poder nosotros decirle cuál es el momento indicado para la extracción de estos, ya que si estos pues no erupcionan de la forma ideal, puede generar también un apiñamiento, aunque realmente esto es uno de los temas más controversiales en la odontología y en la ortodoncia actualmente, porque hay mucha gente que dice que artículos que dicen que sí, artículos que dicen que no, pero pues hay mucha evidencia que realmente dice que sí lo puede generar. Esta discrepancia posterior presenta un apiñamiento pues, dental. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en esta clasificación, específicamente en el apiñamiento terciario, es que nosotros en la consulta de ortodoncia podemos, una de las situaciones más comunes son pacientes ya adultos que por diferentes causas han perdido piezas dentales. Una de las más comunes es perder el primer molar, sea tanto el superior como el inferior, y esto hace de que también por situaciones ajenas o no al paciente no se restauren en el momento que se pierden esos dientes, pues existe el fenómeno de la migración mesial. La migración mesial también lo que hace es ocupar el espacio. Por gravedad los dientes tienen la tendencia a irse hacia mesial, de ocupar el espacio que, pues, que en este caso el diente, la pieza que se extrajo, pues no está. Y eso hace que también se generen estos apiñamientos, este apiñamiento terciario. ¿Por qué? Porque al final también tenemos situaciones como la edad del paciente, por eso mencionaba que paciente adulto, porque es una de las consultas más comunes, por ejemplo, la ortodoncia preprotésica, precisamente debido a que hay ausencias de piezas dentales y ha pasado mucho tiempo sin hacerse una restauración adecuada, entonces los dientes migran y se pueden generar este tipo de apiñamientos. De hecho, como bien lo comentaba el doctor Humberto, pues muchas de las consultas también son de, bueno, yo utilicé ortodoncia hace 20 años, mis dientes quedaron muy bien, pero ahorita nuevamente estoy presentando apiñamiento. Entonces, ahí también es como la evidencia clínica que nosotros tenemos de que con el paso del tiempo, independiente si haya pérdida de piezas o no, existe lo que es la migración mesial. Sobre todo en las mujeres, pues ahí está el tema a nivel óseo de que como son más propensas a generar eh, pérdida ósea conforme va creciendo o va aumentando la edad, pues entonces al perder ese soporte, pues se pueden ir generando ligeras recidivas a pesar de que puedan tener un retenedor fijo, puedan seguir utilizando sus retenedores removibles. Entonces también es súper importante de que el apiñamiento se presenta en muchas etapas de la vida y por diferentes causas. Entonces es importante como tener como los antecedentes lo mejor posibles. Por eso
la primera cita, la cita de valoración, es una cita muy importante porque nos brinda mucha información. Entonces, no es lo mismo que el paciente me diga, sí, yo tuve brackets y ya, no tenga como o sea, no nos especifique más, a que nos cuente un poquito más de su tratamiento, que nosotros indaguemos, porque muchas veces incluso el paciente podría pensar que no es importante comentar que ya tuvo un tratamiento. Entonces, de ahí pues podemos saber por qué, si ya tiene un antecedente de ortodoncia, por qué hay otra vez apiñamiento. Entonces es bastante importante. Exactamente, doc. Pues así como dijo el doc, además, enfermedades sistémicas también pues van a estar de la mano de esto. O sea, por ejemplo, el paciente, eso también pues va a afectar en que si el paciente tuvo un tratamiento y vino 20 años después con una enfermedad sistémica, también va a afectar a que pues pueda ocurrir algún apiñamiento dental, algún traumatismo también puede afectar a que se genere este apiñamiento dental. O sea, realmente es multifactorial. O sea, realmente esta teoría es muy grande y va a depender de muchísimas variables. Entonces tenemos aquí cuáles son las consecuencias del apiñamiento dental no tratado. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos problemas estéticos en el perfil facial y la sonrisa, que claramente por eso los pacientes pues, consultan a ortodoncia porque no se sienten, odontología como tal, porque no se sienten felices, no se sienten tranquilos pues con su sonrisa. Problemas de la salud en la cavidad oral, como cuál, como caries, enfermedades de encías, derivadas de la dificultad de realizar una correcta higiene general. Pues claro, si los dientes los tenemos todos pues un amontonamiento, ¿verdad? No va a ser posible realizar una correcta higiene general aún más que querramos, porque va a haber caras de los dientes, las cuales van a estar tapadas por los otros dientes. Entonces va a ser realmente imposible hacer una correcta higiene general, lo cual va a generar posteriormente una caries en ese paciente y en el peor de los casos una pérdida pues, de una pieza dentaria. ¿Qué más podemos encontrar? Problemas funcionales, como qué, como dificultades para la masticación y alteraciones en la oclusión. ¿Qué va a generar esto? Por lo general siempre puede generar problemas en la articulación temporomandibular. Entonces, ¿qué más consecuencias tenemos? Retención de un diente cuando hay una falta de espacio que no hace posible la erupción de ese diente y queda retenido dentro del maxilar. Esto es supremamente común debido pues, al apeñamiento que se presenta. Se retienen los dientes y se atrasa la erupción del otro diente. Entonces hay que estar muy pendientes, sobre todo de este aspecto de acá, de gastos y fracturas dentales por la misma alteración de la oclusión, como ya habíamos hablado con anterioridad. Problemas en la articulación temporomandibular. Esto se debe a la maloclusión que presenta el paciente. Dolores y molestias en los tejidos blandos vecinos. Realmente todo está de la mano, o sea, uno genera otro, o sea, es como si fuera un dominó que se deja caer. Toditos van de la mano realmente, o sea, todo genera uno que otro. Así que realmente hay que estar muy pendiente pues, de nuestros hijos, de nosotros mismos, ¿verdad? Vernos si tenemos dolores, tenemos alguna molestia, acudir a odontología, acudir al ortodoncista para poder solventar este tipo de problemas orales. Entonces, tenemos que el diagnóstico es supremamente importante para poder dar un buen plan de tratamiento. Y gracias a los tipos de clasificación que ya vimos, gracias a la investigación que hay hoy en día sobre las causas del apiñamiento, y bueno, y también tener, ¿verdad? Fotografías intraorales, fotografías exorales, radiografías correctas como la panorámica, la lateral de cráneo, tomografía para poder nosotros saber a qué nos estamos enfrentando. Y claramente también muy importante los modelos para poder ver y saber y poder cuantificar, que es supremamente importante, el grado de apiñamiento que tenemos en nuestro paciente. Entonces ahora vamos a las soluciones. ¿Cómo podemos solucionar nosotros esto? Entonces, soluciones al apiñamiento dental. Tenemos que la ortopedia maxilofacial es una excelente opción para este caso. ¿Qué es la ortopedia maxilofacial? Aquí vamos a ver, vamos a tratar de los aparatitos para poder redirigir el crecimiento de los niños. Nosotros vamos a aplicar la ortopedia maxilofacial en etapas tempranas, cuando todavía los pacientes tienen crecimiento. Otra alternativa son las extracciones seriadas. También pues está la ortodoncia con brackets y actualmente pues tenemos la ortodoncia con alineadores. Entonces, ¿qué otras soluciones tenemos? Habíamos hablado antes que nosotros podíamos cuantificar el apiñamiento dental y lo habíamos clasificado como leve, moderado y severo, una de las clasificaciones que la habíamos trabajado con anterioridad. Entonces, cuando nosotros tenemos apiñamientos leves, nosotros podemos realizar
IPR, ¿verdad? Gracias a este suavizado de los dientes, nosotros podemos aliviar estos apiñamientos leves. En el apiñamiento moderado, nosotros podemos trabajarlo con distalizadores. Por ejemplo, aquí en esta imagen les traigo en la que está justo en el medio, es un Carrier Motion, el cual nos va a servir para solventar este tipo de apiñamientos. Al igual, no solamente el Carrier, cualquier tipo de biomecánica distalizadora nos va a solventar este tipo de apiñamiento moderado. Es más, lo podemos combinar también con el IPR. Además, también lo podemos hacer con verticalización de los molares, lo cual se hace con el mismo bondeo de los brackets. Cuando nosotros colocamos los brackets, lo colocamos de una forma estratégica para que se verticalicen, para que se mueven de tal forma que ganemos espacio. En los apiñamientos severos, pues es un poquito más complicado, al igual que también podemos mezclar las fórmulas que ya les dije anteriormente, o sea, las biomecánicas, podemos ayudarnos con los TATS, que por ejemplo son estos aparatitos exorales, como son los microtornillos, como pueden ser las placas, las mini placas, nos ayudan con un anclaje absoluto, ¿verdad? A poder pues hacer técnicas para poder generar y ganar muchísimo más espacio. Al igual que también en otros casos de apiñamiento severo, en donde toca combinar también estos TATs con extracciones, porque realmente se necesitaría demasiado espacio, en donde hay apiñamientos de severos de hasta 10, 12 milímetros, o sea, apiñamientos muy, muy severos. Entonces, ¿sí tiene algo que agregar? Aquí también muy importante, si bien como ha mencionado el doctor Humberto, que podemos cuantificar el apiñamiento y que basados en esa cuantificación determinamos el plan de tratamiento, también la experticia y también la parte clínica tiene que ver mucho en las decisiones que nosotros tomamos en cuanto a un tratamiento. Es decir, no es lo mismo que un paciente, o pongámoslo, una paciente de 11 años, donde está llegando a su pico de crecimiento y tiene un apiñamiento severo de 12 milímetros en la arcada superior, por ejemplo, no es lo mismo que un paciente que tenga 40 años que tenga este mismo apiñamiento. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente, porque el paciente está en crecimiento. Entonces nosotros podemos hacer redirigir los maxilares, el crecimiento de los maxilares a través de la ortopedia, como ya lo mencionó Humberto, y probablemente podamos resolver esa falta de espacio haciendo un desarrollo en los tres planos del espacio y no haya necesidad de hacer extracciones. Cuando nosotros en teoría podríamos leer que un apiñamiento de 12 milímetros da lugar a unas extracciones, ¿no? En cambio, nos vamos al otro ejemplo, un paciente de 40 años, ya es adulto, un paciente donde no se puede hacer un desarrollo de las arcadas, pues probablemente ese paciente deba de acuerdo a otras situaciones clínicas, porque claro, el apiñamiento es uno de los aspectos a tener en cuenta que hacen parte de un amplio mundo de otros aspectos, es decir, divergencia del paciente, inclinaciones dentales, etcétera, que todo va de la mano, porque al final también es súper importante que apiñamiento no es sinónimo de dientes amontonados. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos ver un paciente pretratado que esté completamente alineado, pero que esos dientes están fuera de sus bases óseas y eso al final es un apiñamiento enmascarado. No estamos viendo dientes chuecos, que normalmente pues así se llaman, o amontonados, sino que estamos viendo una arcada alineada, pero que cuando vamos a ver las inclinaciones dentales están fuera de sus bases óseas, lo cual al momento de cuantificar ese apiñamiento, pues aplica como un apiñamiento severo, pero sin que visualmente se vean amontonados. ¿A qué voy con todo esto? Que entonces, al estar fuera de la base ósea, nosotros estamos haciendo, o sea, esos dientes no van a tener una estabilidad a largo plazo. Dentro de nuestros objetivos que nos planteamos para llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia es que los dientes se encuentren dentro de sus bases óseas para precisamente poderle permitir una estabilidad a largo plazo, lo cual también tiene que ver mucho con este tema y son los apiñamientos que se dan por recidivas, que es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, en este caso, probablemente sí sea un paciente de extracciones o sea un paciente de distalización. Entonces, como que uno tiene ciertos parámetros o protocolos según la cuantificación, pero vuelvo y repito, como que mi énfasis es en que uno tiene que hacer una combinación de los hallazgos clínicos con los hallazgos radiográficos, tomográficos y en este caso sean modelos o en escáner para poder llegar como a una decisión inteligente, porque digamos, retomando el ejemplo de la niña de los 11 años, pues sí, tiene un apiñamiento de 12 milímetros, pero si
Si yo esqueletalmente veo que todavía tengo opción de hacer un desarrollo de las arcadas, pues va a ser mejor hacerlo a yo irme de inmediato a hacer las extracciones para ganar espacio rápido, llamémoslo así, porque nosotros, si bien redirigimos el crecimiento de los maxilares, pues no tenemos un total control sobre ello y muchas veces el crecimiento, si va acompañado de un tratamiento de ortopedia, pues ese crecimiento nos puede convenir y puede cambiar el perfil facial del paciente y va a ser posible de que no se hagan las extracciones por poner el ejemplo de que es como un protocolo de manejo en apiñamiento severo. Esto no quiere decir que las extracciones ya no se están haciendo, las extracciones se hacen en el diagnóstico que se tengan que hacer. Sin embargo, pues en pacientes por lo menos en crecimiento podemos tener un enfoque un poco más conservador y aprovechar la ortopedia, que de verdad la ortopedia maxilofacial es un área maravillosa, es un área, un área de mucha oportunidad para los pacientes. Entonces, bueno, es lo que quería agregar con respecto a esta parte, porque sí es súper importante tener como no centrarnos solamente en el tema central, que es el apiñamiento, que es la causa más, o sea, más común de consulta, porque más bien muy pocos pacientes asisten con espacio extra, más bien siempre estamos es con falta de espacio, y poderlo relacionar con el resto de aspectos para poder llegar a un correcto diagnóstico, que pues ya en un momento vamos a ver dos casos clínicos llevados en la escuela, en donde dependiendo de todo esto, pues se tomaron decisiones clínicas para poder llegar a resultados satisfactorios. Vale, excelente, pues conclusión aquí llevemos, pues que aquí el doctor nos contó, ¿verdad?, acerca de lo que es el apeñamiento enmascarado. Entonces, es una pregunta que nos hacen de muchísimo en consulta, ¿puede prevenirse el apiñamiento dental? Y la realidad es que no se puede prevenir, o sea, realmente no está en nuestras manos hacer un control preventivo de algunos de los factores genéticos. La genética realmente nosotros no la podemos modificar. Entonces, el tamaño de nuestros maxilares no son factores que no se pueden cambiar, pues en etapas, o sea, nosotros podemos redirigir el crecimiento como tal, podemos modificar el crecimiento del maxilar, como dijo el doctor, pues cuando el paciente está en etapas tempranas, pero ya cuando el paciente deja de crecer, esto se nos crea una dificultad pues muchísimo mayor. Entonces realmente nosotros no podemos prevenir el apiñamiento dental. Lo que sí podemos hacer es tratar este apiñamiento dental y ya vamos a ver cómo. Entonces a continuación voy a presentarles dos casitos clínicos llevados en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Entonces tenemos el caso clínico número uno. Entonces tenemos esta pacientita, paciente de sexo femenino de 13 años de edad, la cual su motivo de consulta es: mi hija tiene los dientes muy chuecos. Entonces esta pacientita es una pacientita clase 1 esqueletal, normodivergente, clase 2 molar bilateral, caninos ectópicos y apiñamiento superior e inferior. A continuación vamos a ver las imágenes de la pacientita intraorales. Aquí estamos viendo las imágenes laterales, de frente y las oclusales de la paciente. Como podemos ver, es una paciente que presenta apiñamiento dental y ese fue pues el motivo de su consulta, pues sus dientes chuecos. Vamos a ver cómo tratamos a esta paciente. Entonces, a esta pacientita se le hizo fase ortopédica. Como veníamos hablando, estamos aprovechando pues que todavía tiene remanente en su crecimiento. Y esto lo supimos que gracias a todas las ayudas diagnósticas que ya les había hablado con la anterioridad, como dijo el doc, es muy importante los hallazgos clínicos como los hallazgos radiológicos para poder dar un diagnóstico exacto de la paciente y saber cómo la vamos a tratar. Y aprovechando que tiene su remanente pues biológico, todavía tiene crecimiento, vamos a empezar con una fase ortopédica, una expansión superior e inferior, y después vamos a irnos con una fase ortodóntico que va a constar de alineación, nivelación, IPR detallado y retención, y esta paciente fue tratada con aparatología ROT 0.022 por 0.028 tubos mundiales en 6 y 7. Entonces aquí en esta imagen vamos a ver pues los aparatitos de justo lo que veníamos hablando. En superior se le colocó a la pacientita un HAS removible superior y en inferior se le puso un Schwartz también pues removible. Entonces con este aparatito pudimos expandir tanto el maxilar como la mandíbula para poder generar más espacio. Y bueno, y en la tercera fotito vemos los brackets pues, de la paciente, esa es la aparatología pues, que se utilizó en ella. Aquí estamos viendo en el mismo caso clínico pues el progreso de la paciente, cómo se ve pues ya después
haberla manejado después de 8 meses, miren el cambio que tuvo la paciente. Un cambio muy, muy bonito, todavía no terminado, pero realmente se ve cómo se ha solventado el apiñamiento de una excelente manera, pues gracias al tratamiento pues, que se le ofreció. Entonces, aquí podemos ver las comparaciones de inicio-final, cómo cambia la sonrisa de la paciente, una sonrisa pues muchísimo más armónica, una oclusión mucho más estable para la paciente. Aquí igual mismo vemos las comparaciones de inicio y de final de la foto pues, de frente de la paciente, una foto que nos dice mucho, o sea, realmente aquí la foto nos dice mucho, cómo se solventó el apiñamiento y el cambio pues, que tuvo la paciente, no solamente en su estética, sino en su función, que es supremamente importante. Y bueno, aquí podemos ver las comparaciones de las radiografías laterales de cráneo. Y encontramos aquí pues los cambios esqueléticos, ¿verdad? Y los cambios dentales que tuvo la paciente y realmente son cambios muy satisfactorios. Y bueno, aquí en la radiografía panorámica es muy importante pues, valorarla porque ya habíamos hablado antes de los terceros molares. Aquí vemos que los terceros molares están en vía de erupción. Y bueno, y para nosotros hay que estar muy pendientes en la ciudad de retención e indicar el momento adecuado, o sea, para mandarle a la pacientita a hacer las extracciones de estos terceros molares y no provocarle un apiñamiento a futuro. Y bueno, ahora vamos con el caso clínico número 2. Y bueno, esta es una pacientita también de sexo femenino, la cual su motivo de consulta es: mi hija necesita brackets, venimos a otro tratamiento de ortodoncia y no quiero que le hagan exodoncias. Estos casos donde es un retratamiento siempre es bastante complicado para nosotros porque no sabemos cómo se trató a la paciente, no sabemos cómo vino la paciente. Entonces siempre se genera un reto para los ortodoncistas. ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente? Tenemos que es una paciente clase 2 esqueletal, normodivergente, apiñamiento anterior-inferior, clase 2 canina bilateral, clase 1 molar bilateral. Y bueno, lo que más le molestaba a la pacientita, que pues nos lo refirió también, que fue que su órgano dental número 32 estaba fuera del arco. Entonces aquí vamos a ver las fotos de la paciente. Aquí podemos ver que su órgano dental número 32, en las fotos oclusales, en la inferior, podemos ver que ese órgano se encuentra fuera del arco, pues el apiñamiento que presentaba ahí en general. Y bueno, vamos a ver cómo tratamos a esta paciente. El tratamiento de ella fue solamente de ortodoncia, no la trabajamos con ortopedia. ¿Y cómo fue? La trabajamos bajo alineación, nivelación, IPR detallado, retención. La aparatología que se trabajó en la paciente fue brackets Rod 0.022 por 0.028, tubos bondeables en 6 y 7. Y bueno, aquí podemos ver unas imágenes de pues, el caso clínico número 2 en el progreso. Aquí vemos cómo avanzó la pacientita con nuestros brackets. Ya vemos que tenemos incorporado el órgano número 32 en boca, que era el motivo, uno de los motivos de consulta de la paciente, que no se sentía pues cómoda. Y aquí vemos las comparaciones de inicio-final, vemos una sonrisa pues mucho más bonita, la incorporación de ese órgano dental número 32. Y lo más importante realmente es la oclusión estable que tiene la paciente, porque al tener ese diente fuera del arcán no va a tener una buena oclusión. Y ese diente, si seguía así, probablemente lo iba a perder esta paciente. Entonces aquí vemos las imágenes de inicio-final de la paciente, comparaciones. Y bueno, aquí vemos también la radiografía lateral de cráneo, en donde observamos los cambios esqueléticos que hubo en la paciente. ¿Por qué? Porque es una paciente que está en crecimiento. Y también los cambios dentales que hubieron en la paciente, la correcta verticalización que ahora hay en los dientes. Y bueno, y aquí otra vez vamos a las radiografías panorámicas. Vemos también la verticalización pues, de los dientes, un buen paralelismo radicular. Y lo que cabe importante mencionar otra vez, un hallazgo, ¿verdad? Son los terceros molares, que como les dije, hay que estar muy pendientes de la erupción de ellos, si realmente van a tener espacio de salir de forma correcta o no, pues eso nosotros es lo que vamos a valorar. Y decir cuál es el momento indicado, pues para que esta paciente no sufra un apiñamiento, como lo había dicho, el apiñamiento terciario en el grado de cronología. Y bueno, ya pues para concluir, ¿verdad? Es muy importante realizar un diagnóstico minucioso para poder aplicar las biomecánicas correspondientes en cada tipo de apiñamiento. Entonces, gracias
a la clasificación que hay en los apiñamientos que son cuantificables, nosotros podemos pues medir y también, no solamente puedes medirlo, también las ayudas radiográficas, como dice el doc, los hallazgos clínicos, todos los diagnósticos que nosotros tenemos para poder generar el tratamiento oportuno para los pacientes, porque todos los pacientes son diferentes, van a presentar diferentes enfermedades, van a presentar, su genética es totalmente diferente, entonces hay que individualizar el tratamiento de cada paciente, eso es supremamente importante. Y bueno, también es importante decir que existen diferentes biomecánicas para trabajar la falta de espacio. Y eso se debe, pues, con un correcto diagnóstico, nosotros sabemos cómo trabajar los tipos de pacientes. Y claro, como ya dije, tener las herramientas adecuadas, fotografías intraorales, fotografías extraorales, modelos, radiografías y tomografías van a facilitar mucho el diagnóstico y la resolución, pues, de los casos, que, como dijimos en un principio, pues, vamos a trabajarlos. Estos apiñamientos difíciles, vamos a trabajarlos de maneras entre común, simples. O sea, que para nosotros sea algo simple, que no sea algo complicado. También para concluir, pues es muy importante, por ejemplo, el caso número 2 que acabamos de ver es otro de los motivos que tenemos en consulta muy comunes, pacientes que han sido pretratados y de hecho, pues esta paciente había ya tenido un tratamiento previo, sin embargo, en la parte inferior no lograron hacer la incorporación de este diente. Seguramente le comentaron a su mamá, porque pues asiste a consulta con su mamá, que la única solución para poder incorporar ese diente al arco pues eran las extracciones dentales, porque de hecho eso estaba en su motivo de consulta. No quiero que le hagan exodoncias a mi hija. Ese tema de las extracciones, pues es un tema que en el momento en que si se debe de hacer, pues hay que abordarlo de una manera inteligente con los pacientes, porque al final, pues lo ven como porque van a sacar un diente sano, etcétera, pues tiene como, ¿no? Todas sus indicaciones. En este caso, nuevamente retomando lo que ya mencionamos del correcto diagnóstico, pues se vio que dentro de los límites biológicos que tenía la paciente, pues no era necesario hacer extracciones para poder incorporar ese órgano dental que estaba afuera, el órgano dental 32. Es una paciente que es clase 2 esqueletal, entonces estos pacientes al final pues siempre tienen que haber una compensación dental para poder obtener pues como funcionalidad y estética. Entonces en este caso pues lo que se hizo fueron mecánicas con IPR, con uso de, de resortes, de NITI para poder obtener espacio y pues finalmente también utilizar la proinclinación, que si se maneja dentro de los límites biológicos, pues es una alternativa también muy simple y por eso queríamos nosotros hablarles de precisamente un tratamiento simple. Hay maneras de obtener grandes resultados de manera sencilla. Entonces estos dos casos pues son como el ejemplo de esto. Entonces, finalmente, concluyo pues esta presentación con eso, de que no, de que cuando nosotros estamos en ortodoncia, nosotros no podemos quedarnos con una herramienta aislada. Y eso se lo comento mucho a mis residentes cuando estamos haciendo discusiones de casos, porque al final, sí, yo puedo ver un apiñamiento severo en una foto y decir, ese paciente tiene demasiado apiñamiento casi que de seguro se va a extracciones, pero no se tienen en cuenta las otras herramientas que ya hablamos, entonces ya cuando se hace un conjunto, por eso el diagnóstico es tan importante para poder generar un buen plan de tratamiento. Obviamente, hacer una colocación de brackets adecuada y todo esto facilita que el tratamiento se dé de manera adecuada, pero aquí lo central siempre es el diagnóstico, porque si nosotros tenemos errores en nuestro diagnóstico, van a haber muchos tropiezos en el plan de tratamiento y no se van a conseguir los objetivos funcionales y estéticos que buscamos en un tratamiento. Entonces, por eso la conclusión es no hacer un diagnóstico aislado. Me quedé solo con los modelos, me quedé solo con las fotos, me quedé solo con las radiografías. No, hay que unirlo todo para poder llegar a esto y que nosotros también podamos, que también pues va a depender de la experiencia del operador, del ortodoncista, mecánicas simples, porque al final para el paciente también hay que hacer lo más cómodo que sea posible el tratamiento, teniendo en cuenta que van a haber situaciones que no van a ser tan cómodas, por supuesto, pero que
sea como un tratamiento amigable con el paciente y sobre todo también para nosotros manejar mecánicas de maneras muy sencillas. Quiero agradecer a todos los participantes de este webinar, profesores, colegas, residentes y demás personas que sacaron el tiempo para conectarse. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias, Humberto, por haber participado en este webinar. Y bueno, pues nuevamente, como les dije al inicio, muy invitados para que sigan conectándose a estos espacios que son los lunes cada 15 días, 10 de la mañana, en donde vamos a encontrar muchos temas de interés en ortodoncia. Síganos en redes sociales, donde se está compartiendo constantemente el trabajo, tanto mi trabajo como instructor como el de los otros instructores y de todos los residentes del CESO, para que se animen, se motiven y sigan este contenido. Muchas gracias y que tengan buen día a todos. Vale, sí, muchísimas gracias a todos realmente por escucharnos, por haber estado pendientes. El día de hoy, muchísimas gracias, Doc, por todo el aprendizaje continuo que siempre pues hemos tenido con usted y pues por ayudarme mucho en el día de hoy con el webinar. Y realmente pues darle las gracias también al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por la oportunidad de estar hoy aquí, poder presentarles este casito. Y bueno, y espero que nos sigan en las redes sociales, en servicios escolares, @ceso.edu.mx, en Facebook nos van a encontrar como Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia.ceso y en Instagram nos consiguen como ceso_.mx. Y bueno, ya para concluir, pues como dije con anterioridad, muchas gracias a toda la audiencia, a todos mis compañeros, a los familiares que pues hoy están escuchándonos y amigos. Bueno, muchísimas gracias y eso sería todo por hoy.